Bienvenidos a Desencriptando Símbolos. Soy Sebastián Cortés, escritor de aforismos con estudios en Derecho y Filosofía. Hoy resolveremos el misterio de Dharma Chakra, el noble camino óctuple del budismo. Antes de comenzar con el programa, quiero hacerles una confesión. Hace varios años, cuando me encontraba profundamente decepcionado de las creencias monoteístas de Occidente y de su filosofía, que aspira a verdad y en el camino se queda muy corta, creía que el mundo no tenía nada interesante que ofrecer y que en definitiva, como lo expuso Camus en el mito de Sísifo, la única preocupación humana, cierta, real e indiscutible, es el asunto del suicidio. En ese viraje emocional encontré por casualidad la maravillosa creencia del budismo. Antes de hablar de la rueda, antes de hablar del noble camino, de las creencias y la vida de Buda, quiero dejar algunos conceptos previamente claros. Lo primero es que el budismo es una religión dármica. Como lo vimos en el capítulo anterior, las religiones dármicas son aquellas que se basan en el dharma, es decir, en un deber que se constituye en virtud. Ese deber se encuentra en la región primordial dármica del hinduismo a partir de la liberación de lo kármico. El karma, ya sea bueno, el disfrute de la vida, o ya sea malo, las cargas o el sufrimiento, te hace vivir dentro de la maya, concepto occidental Matrix. Así que el propósito, el deber de la religión hindú es escapar de la malla kármica para poder entender la cosmología junto con el espíritu del Brahman. Así lo vimos en el capítulo anterior. Y recordemos que esa malla de la realidad se basa en un trimurtit, en una tríada de dioses, Brahma, la reencarnación, o mejor, la encarnación divina del espíritu del Brahman, entonces Brahma, Dios creador, Vishnu, Dios de la conservación, y Shiva, Dios de la transformación o reencarnación o reemanación de las cosas. Entendiendo de que en el budismo las cosas son, entendiendo que en el hinduismo, en el budismo, en el shintoísmo, en el taoísmo y en todas las religiones de Oriente se basan en la lógica de que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, y que por lo tanto nada se destruye, sino que se transforma, emerge en otras formas y pasa a ser de otra manera. Así que la función de Shiva no es una función destructora, sino es una función de transformación. Esa triada de dioses constituye lo absoluto. Y se cuenta también, como lo abordamos en los caminos del Tantra, que Shiva, junto con su esposa Shakti, liberan energía sexual cuando tienen sexo y a partir de ahí se construye la reemanación de los ciclos cósmicos que rige el espíritu del Brahman. Así que esa es la manera divina y eh, teológica de entender el universo en el hinduismo y se atribuye a esas formas de dioses el concepto de lo sagrado y el concepto de lo cósmico. La creación, la construcción y el posterior desvanecimiento en un nuevo ciclo
llamados kalpa, como lo abordamos todo en el capítulo anterior. Y se recopila esa vertiente porque el budismo nace del hinduismo, ¿sí? Como religión dármica emana de allá. Una vez se ha establecido de dónde emana el budismo o de dónde proviene, hay que observar la diferencia entre el budismo y el hinduismo, porque son dos corrientes espirituales y dos religiones distintas, aunque parecieran tener la misma explicación hacia las cosas. Y la gran diferencia radica en que el budismo no percibe la necesidad de la intervención de Dios o de una ficción de Dios o de dioses dentro de la explicación de la experiencia humana. Y sobre todo, no es necesaria la intervención de Dios para darle respuestas a las grandes preguntas de la vida. Cosa que en el hinduismo sí es necesario, claro está, porque toda su visión de las cosas, toda su cosmología radica en una mitología que abordamos anteriormente y que también se expande en muchísimos libros, como en los cuentos del Ramayana. Esta maravillosa novela del dios Rama, que en busca de su esposa vive toda una epopeya junto con los dioses monos. Y que les recomiendo profundamente leer si quieren entender la mitología hindú, que es muy bonita. Y que también en el capítulo anterior hablamos del nacimiento del cosmos a partir de dos mitos del hinduismo. Así que en el budismo no es necesaria la intervención de un dios. No tiene función dentro de ello. Tiene dos grandes vertientes el budismo, ¿no? Una que se considera el Mahayana, significa el amplio camino o el gran vehículo. Y sí tienen algunos ritos donde se ve a Siddhartha Gautama el Buda como una especie de divinidad, más no un dios creador, ni un todopoderoso, ni nada por el estilo, porque Siddhartha jamás dijo algo parecido como yo soy el camino, soy el hijo de Dios, soy el enviado de Alá o alguna cosa de esas. Para Siddhartha, pues el concepto del enviado, el concepto del hijo de alguien, la visión de entenderse como un dios era innecesario, él no le interesaba ese tipo de cosas. Entonces, en el Mahayana, en el amplio vehículo, pues se construye una serie de ritos, ¿sí? Que sí observan a Buda como una divinidad e inclusive en algunos espacios se le adora. En el Hinayana, que significa el vehículo corto, el vehículo pequeño, el vehículo personal, el camino personal, que es donde ejerzo mi fe, no se entiende a Buda de ninguna manera como una deidad, sino como una persona, como un ser humano, que a partir de una profunda meditación de las cosas llegó a un grado altísimo de iluminación y lo convirtió en un gran maestro, en un ser con una sapiencia profunda de las cosas de la realidad. Y dentro del Hinayana se está totalmente convencido que siguiendo las doctrinas del Buda, o mejor, más que seguir como cual discípulo maestro, meditando personalmente, interiormente, desde la propia conciencia, en las reflexiones de Buda, se puede alcanzar la salida del sufrimiento o una explicación profunda, más allá del sufrimiento, una explicación profunda de la vida y del sentido de las cosas, a lo cual en el budismo se le llama nirvana, la iluminación profunda de la realidad. La historia es la siguiente. Siddhartha Gautama era un hijo de un rey muy importante de la antigua India. Cuando nació, cuenta el mito, principalmente de Mahayana, que se le advirtió a su padre que Siddhartha sería o un rey o un gran maestro espiritual.
sería o su sucesor en el trono o sería una guía para muchísimos pueblos a lo largo de la historia. Entonces, su padre se preocupó muchísimo. El rey no quería que su hijo sufriera ni tuviera que penar los caminos de la iluminación, ni tuviera que encontrar las grandes respuestas de la vida, porque le parecía que eso sería grave para el estado emocional, psicológico y físico de su hijo. Como todo buen padre, quería lo mejor para su hijo. Y queriendo lo mejor para su hijo, buscó la manera de restringirle todo acceso al mundo exterior, toda posibilidad de encontrar fuera de su casa, fuera de su mansión, de su palacio real, una explicación al mundo de las cosas y una cierta perspectiva de la vida y de sus componentes. Así que su padre ingenió un plan y es que le daría todo lo posible a su hijo, todo lo que pudiera. Lo llenaría de toda la satisfacción que existía sobre la época. Le dio las mejores prendas de vestir, lo acompañó con las mejores personas, todas jóvenes, sanas, todas satisfechas. Le brindó la mejor comida del mundo, le enseñó los conocimientos que tenía para la época, le llenó la vida de felicidad, o mejor, de placeres, de goce. Y así fue creciendo el joven príncipe dentro de su palacio, con todo lo posible, con todas las satisfacciones llenas, con todos los deseos sosegados. Se le brindó todo lo que se quería, menos una cosa, la única condición por la cual tenía que disfrutar y vivir de todo ese tipo de placeres. Y es que no podía salir del palacio. Tenía toda su vida ahí, dentro de los jardines y dentro de las mujeres hermosas que lo acompañaban y dentro de su familia y de los animales, de sus mascotas y del disfrute de la vida, pero solo dentro del palacio. Así entonces el joven príncipe se convirtió en adulto. A la edad de 29 años, el príncipe ya estaba casado, tenía un hijo, pero se cuenta que empezó a sufrir, a tener un profundo vacío y sobre todo a cansarse. Se dice que en una noche, después de una gran fiesta, eh, incitada por su esposa, él se sentó a ver a las bailarinas. Y por más de que eran muy hermosas, perfumadas, divinas, y que bailaban hermoso junto con su esposa, no encontraba satisfacción ya en eso, ni encontraba gusto en eso. Entonces, tan grande y tan arduo fue el aburrimiento que se echó a dormir. Y cuando se despertó, encontró a su esposa y a las bailarinas durmiendo, roncando delicioso, roncando a moco, a moco hundido, a moco abierto, y se sintió profundamente decepcionado. ¿Dónde estaba la belleza y el esplendor y lo bonito de ellas? Ahora parecían seres vulgares y comunes durmiendo. Eso le afectó profundamente. Entonces se cuenta que decidió despedirse de su hijo, al cual lo llamó carga, lo llamó peso. Se despidió de su esposa en el árbol de la noche, se escapó en el jardín del palacio, subió el muro y desapareció de lo que era su antigua vida, hacia un nuevo destino.
Caminó demasiado y lo primero que se encontró, según la leyenda, fue a un hambriento. Nunca en su vida Siddhartha Gautama había visto un hambriento, ni sabía que era el hambre. Siempre había tenido todo tipo de banquetes deliciosos, con lo mejor de la gastronomía de la época. Y cuando se encontró al hambriento, no podía entender qué pasaba. Pero encontró una similitud entre el sufrimiento del hambriento que necesitaba de la comida para vivir y entre el sufrimiento que él sentía agobiado, aún con la necesidad del hambre saciada. Siguió caminando y se encontró a un enfermo, ya viejo. Hay otras versiones que dicen que era un leproso, y jamás en su vida Siddhartha había visto un enfermo. No sabía que era la enfermedad porque nunca lo había estado, ni su familia lo había estado. Entonces se inquirió sobre ello y dijo, ¿cómo es posible que exista la vejez y que exista la enfermedad? ¿Y cómo es posible que este ser se queje del sufrimiento físico y del dolor que le produce esa enfermedad? Y que él nunca lo había experimentado. Y el tema es que encontró similitud del sufrimiento del enfermo con su propio vacío y con su propio sufrimiento, aún teniendo su salud saneada. Siguió caminando y finalmente se encontró con un muerto. Siddhartha nunca había visto a un muerto en su vida, ni sabía de la existencia de la muerte. Y eso le preocupó demasiado, porque entendió que después del sufrimiento, después de una vida tan cargada de dolor, al parecer solo queda un final único e indiscutible, una sola verdad de la cual nadie puede escapar, y es la muerte. Y eso fue un detonante profundo para Siddhartha, porque se decepcionó demasiado de la vida, de ver cómo se le salía de su conciencia, de su razonamiento, que después de vivir tanto dolor, solo quede un final, que es la muerte y nada más. Y no se alcanzó algo más que ello. Así que inicia Siddhartha un camino hacia las respuestas que necesitaba, y principalmente un camino hacia una sola pregunta, ¿sí? Por y hacia una sola pregunta, y es ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué tanto el hambriento como el enfermo y como él, que dentro de su palacio había tenido todo, sufrían? ¿Y por qué solo existe al parecer, a priori, una sola salida del sufrimiento, que es la muerte? Esa es la gran pregunta del budismo. Y al final esa es la gran pregunta de todo ser humano que existe y que es consciente. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no podemos dejar de sentir dolor? A pesar de que hay buenos momentos y buenos ratos en la vida, a pesar de que disfrutamos de la felicidad y a pesar de que hay muchos placeres, a pesar de que hay deliciosos platos o gente maravillosa, ¿por qué no dejamos de sufrir? Entonces, a partir de esa pregunta, Siddhartha empieza su camino hacia la iluminación, es decir, hacia las respuestas profundas de la vida. Inicia su camino Siddhartha hacia la iluminación con los ascetas, unos antiguos maestros que creían que a partir de restringirse totalmente el cuerpo y el espíritu de sus necesidades, podrían alcanzar la mayor de las iluminaciones. Hay muchas historias, unas se controvierten, otras no, pero se cree que fue alrededor de 7 años, junto con estos sabios,
donde Siddhartha se sentó a aguantar hambre, a aguantar frío. En otras dice que se golpeaba, se flagelaba el cuerpo con el fin de sufrir profundamente desde lo físico las necesidades que convierten al hombre en algo cercano a la decrepitud. Um, Luego de experimentar esta experiencia con el ascetismo y después de 7 años se cansó y vio que no había conseguido nada sino más que aguantar hambre y frío. Así que casi al punto de la muerte, una niña le brindó leche y le brindó algunas semillas y con eso él se repuso nuevamente y se alzó. Así que después de reponerse de esta experiencia tan difícil y ver que no había alcanzado mayores respuestas hacia las grandes preguntas de la vida, se dirigió a un bosque. Y en el bosque estuvo 49 días. Eh, Otras versiones dicen que fueron 39, pues o sea, no se ponen de acuerdo, pero estuvo un tiempo pronunciable, alrededor de un mes y medio dentro del bosque. Se cree que se sentó debajo de un árbol y meditó en él durante este tiempo, soportando todo tipo de deseos, de tentaciones del alma y del cuerpo, hasta que luego de ese tiempo, Siddhartha alcanzó el grado máximo de iluminación porque alcanzó la respuesta a la gran pregunta de la vida, y es por qué existe el sufrimiento. En ese momento, Siddhartha Gautama se convierte en el Buda, el iluminado. Eso significa Buda, el que ha alcanzado la iluminación, el que ha alcanzado la verdad o el conocimiento cierto de las cosas. Una vez Buda alcanza ese estado, una vez Siddhartha alcanza el estado del Buda, proclama su gran discurso, el discurso más conocido de este maestro y que dentro del budismo, ya sea Hinayana, Ramayana o sea budismo zen o budismo tibetano, que son corrientes más profundas, más dedicadas, sobre todo el budismo del Tíbet, que es plenamente dedicado hacia la profunda iluminación de la vida, van a seguir. Todas en general siguen esa perspectiva del gran discurso del Buda que se llamó el discurso de las 4 nobles verdades. Y a partir de esas 4 nobles verdades se entiende todo el cosmos y se entiende toda la experiencia humana dentro del budismo. La primera gran noble verdad de las 4 nobles verdades de el Buda es que existe el sufrimiento. Es la admisión del sufrimiento. Decir que existe el sufrimiento es decir que existe el dolor y que el dolor es el signo máximo de la vida, que todo lo que vive siente dolor y que aquello que ya no siente dolor pues sencillamente ya no existe. Cree Buda que por más que existen hermosos momentos como los instantes de felicidad, de placer y de goce, aún detrás de ellos hay dolor. Y esa es una hermosa crítica al sistema de consumo contemporáneo, que viene desde 5 siglos antes de la aparición de Jesucristo, y es que aún por más saneado que esté el deseo, o por más que se crea que se ha complacido el deseo, sigue habiendo dolor. No se puede escapar de él. Pareciera ser de que todo ser que existe está encarcelado dentro del dolor, que no puede encontrar otras maneras de ver las cosas, porque por más satisfacción que crea que ha alcanzado, siempre va a existir el dolor. Y ahí alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cómo alguien siente dolor cuando está consumiendo un plato delicioso? ¿O cómo alguien siente dolor cuando está enamorado y siente todas esas emociones y esa atracción por la persona
con la que está, o cómo alguien siente dolor cuando toma un delicioso vaso de agua fría en un calor incesante. Y es que una vez se disfruta del placer y una vez se ha alcanzado esa percepción hedonista, hay una fatalidad incesante y es que se va a perder, no va a ser eterno, no se va a disfrutar para siempre, el instante desaparece. Y es muy propio al ser humano la necesidad de agarrar ese instante, de someterlo, de decir, no puede ser posible que desaparezca este momento, porque no puede ser posible que regrese al sufrimiento, que regrese al dolor diario. Y esa es entonces la gran mentira del sistema de consumo, porque al quererse sanear los deseos, a partir de la explosión de serotonina y de dopamina que generan desde un dispositivo celular, las redes sociales, hasta los espacios de ocio, crítica que le hace Byung-Chul Han, y que domina este sistema de consumo, un sistema de cansancio, solo se persigue una incesante necesidad hacia la nada, lo que en el judaísmo y en el cristianismo Salomón, el rey Salomón, hijo de David, que posteriormente veremos, sobre todo por la simbología del templo salomónico, llamada la persecución del humo, el correr tras el viento, la vanidad de las cosas. Y eso es lo que le intrigaba a Buda, porque Buda lo tuvo todo, lo tenía todos los deseos saneados, y ahora sí no dejaba de sufrir. Y es porque entendió que no se puede huir del sufrimiento, solo queda admitirlo, solo queda decir, existe, es real, hace, es el signo fundamental de la vida, hace parte de ella, no podemos escapar de él, no podemos intentar evadir la pregunta, ahí está. Y por más de que siempre queramos satisfacernos, ahí sigue la gran pregunta de las cosas y es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué no podemos dejar de sentir el dolor que nos atormenta? Y es porque precisamente es algo normal, es algo que es así, debe ser así. Ahora, parte el Buda, como diría Schopenhauer, de una percepción pesimista de las cosas. Y es porque también la adorna de fatalidad. Y aquí traigo entonces a Heidegger, que es eh, el fin último de la vida es la muerte, sencillo, y la muerte dominada por el dolor. ¿Dejará el ser humano de sufrir cuando muera? Esa visión es profundamente pesimista. Hay que decirlo. Buda parte de una percepción terriblemente pesimista de las cosas. Y es, la única manera de dejar de sufrir es muriendo. Porque el signo máximo de la vida es el dolor. Más allá de eso, Buda no quiere dejarse con esa única verdad. Y es, ya existe el sufrimiento, existe el dolor. Entonces a lo estoico hay que soportarlo, llevarlo y terminar así la vida. Y no hay más. Sino que él también quiere averiguar por qué existe el sufrimiento. Y ahí viene la segunda gran noble verdad. Y es que existe el sufrimiento porque existe el dolor, claro está. Pero no es lo mismo el dolor al sufrimiento. Y eso lo quiere dejar él muy claro. Una cosa es el dolor, que es la vida, y otra cosa es cómo yo, como ser consciente, me relaciono con el dolor. Lo permito, lo admito y lo vivo. Y a eso, a la admisión del dolor y sobre todo a el aferrarse al dolor es lo que Buda llama el apego. Existe el sufrimiento entonces porque existe en el ser consciente un apego hacia el dolor. Y ese apego hacia el dolor se le denomina deseo. Entonces, yo deseo que las cosas salgan como yo quiero, pero en definitiva, y es la gran verdad del mundo, de todo, es que el deseo es una quimera del ego. Es una cosa imposible de vivirse en la vida diaria. Jamás un deseo
acontecerá como se quiere, jamás, jamás. Es una imposibilidad fáctica. Yo puedo acercarme dentro del hecho al deseo, pero jamás será como yo lo quise, jamás, nunca, nunca, bajo ningún motivo, un deseo es posible de realizarse. Nunca. Es así, o sea, un deseo solo existe en nuestra imaginación, en nuestra conciencia. Y el gran problema de la vida es cómo se relaciona la conciencia del deseo con la conciencia del mundo real, con la conciencia de la vida diaria. Esa relación entre el deseo y el hecho es lo que Buda llama el apego. La necesidad de que pasen las cosas como yo quiero y la confrontación a ver que las cosas no pasan como yo quiero. El dilema que me genera eso. Así que la segunda noble verdad del budismo es de que efectivamente existe el sufrimiento. Y existe el sufrimiento por una causa, y es que existe el dolor y existe el apego hacia el dolor. Y es el apego, el aferrarse y el desear, en parte salir de ese dolor, lo que nos hace sufrir como seres humanos. Lo que nos lleva a la tragedia y a la insatisfacción principalmente de la vida. Regresando al sistema de consumo que critica Han, a lo cual llama la sociedad del cansancio, es precisamente que el deseo se ha tornado una cosa muy inmediata porque es un sistema de inmediatez. Así que no hay tiempo tampoco para la experimentación del deseo y no hay tiempo para la insatisfacción del deseo, para la confrontación entre el deseo y la realidad. No hay tiempo para esa conciencia de decir no pasan las cosas como yo quiero. Porque el sistema de consumo nos hace creer de que las cosas pasan como uno quiere que pase, donde nunca pasan las cosas como uno quiere que pase. Y ese es el gran problema de nuestra generación, que es enfrentarnos a un mundo en el cual las cosas nunca van a pasar como nosotros queramos, bajo la creencia de que sí pasan como nosotros creemos. Ese es el dilema que uno encuentra en sitios como Instagram, el mundo feliz de Huxley, donde todo el mundo cree que la vida se basa en un deseo y que ese deseo está realizado. O más allá de Instagram, TikTok o las diferentes redes sociales que viven bajo ese engaño. Y al final es eso, es un engaño. Es un triste engaño de las cosas. Igualmente la mensajería instantánea entre todo tipo de redes sociales, porque no permite el acto del deseo a lo que Han llama la agonía del eros, siendo el eros la necesidad del desear, y ya no hay espacio de eso por la inmediatez de lo porno, no de lo pornográfico, de lo porno, de la exposición explícita del deseo. La tercera noble verdad de Siddhartha Gautama el Buda es que parte de un pesimismo radical a una visión más moderada y sobre todo más realista de la vida, y es a pesar de que existe el sufrimiento, a pesar de que el sufrimiento tiene una causa, que es el apego o deseo, a lo cual él llama el kalpa, también existe una cura para el sufrimiento. Aquí vemos un concepto médico, cura, sanar. A diferencia de visiones como por ejemplo la perspectiva cristiana, que se entiende que existe una verdad que nos acerca al Dios Todopoderoso y es más bien como una creencia en ese ser como el camino hacia la verdad o al encuentro con lo divino. Buda asume una posición de médico y él quiere curar, pero no el cuerpo de una enfermedad, sino el espíritu de la enfermedad del sufrimiento. Y la cura que él encuentra al sufrimiento es que si el sufrimiento lo causa el deseo, y el deseo es el profundo apego hacia que las cosas pasen como yo quiero, la cura es precisamente dejar de desear. Y ese dejar de desear
no significa que voy a volverme entonces una zeta y voy a pasar necesidades y no voy a querer disfrutar de las cosas buenas de la vida, como por ejemplo una buena compañía, un buen comer, un buen tomar, un buen pensar, etcétera, sino que radica en tener una conciencia profunda sobre el acto que estoy haciendo. Y esa conciencia profunda no es del todo moral, no es del todo estoy haciendo algo bueno o malo y voy a llenarme de culpas y voy a decir la embarré, ¿sí? El concepto de arrepentimiento que se vive sobre todo en Occidente, aquí no es necesario, sino es tener una conciencia profunda sobre los actos que hago y si esos actos me aferran o no al sufrimiento, si esos actos me generan apegos a aquello sobre lo cual no tengo control. En definitiva, la cura del sufrimiento es entender sobre qué tengo y qué no tengo control sobre mi vida, sobre en qué puedo dominar y qué no puedo dominar, sobre qué está sobre mi disposición y qué no está. Y a partir de eso se crea una conciencia profunda de la realidad que me lleva a desapegarme del deseo, a saber que existe, que siempre voy a estar deseando, porque es inherente a la vida humana. Es inherente a la conciencia intentar huir del dolor. Pero la manera en cómo me relaciono con el dolor y cómo me aferro al dolor sí está en mi poder. Sí está en mi conciencia saber cómo admito y permito y percibo el dolor. Y a eso es lo que Buda llama el desapego o el no desear. Ahora viene la cuarta noble verdad y es la cura para el sufrimiento radica en una vida equilibrada. Y esa vida equilibrada, en lo cual ni es muy, muy, ni es menos, menos, en lo cual ni es algo tan satisfactorio, ni es algo que me lleve a una tragedia, a una sensación de sufrimiento, de dolor, es un camino a lo cual él llama el noble camino óctuple o la rueda del Dharma, que es el símbolo en estudio. Y ese noble camino óctuple se basa en 8 grandes verdades, por eso son 8 puntas las que tiene el símbolo que estamos viendo. El noble camino óctuple, nos cuenta el Buda, que es la posibilidad del cese del dukkha, sufrimiento, y el camino hacia alcanzar el estado del nirvana, que es la plenitud con la vida y con la conciencia. Se basa en 3 grandes pilares. Al primero se le llama Pali, que es la sabiduría. Al segundo se le llama Sila, que es una conducta ética o virtud. Y al tercero se le llama Samadhi, que es el entrenamiento de la mente. Cada uno de las 8 puntas del símbolo representa uno de los elementos de estos tres elementos constituyentes del símbolo. De la siguiente manera, la sabiduría, que se le conoce como Pail, tiene 2 elementos o 2 subelementos llamados la visión y el pensamiento. La virtud tiene 3 elementos dentro de ella, que es el habla, el acto, la conducta y el trabajo. Y el entrenamiento de la mente tiene otros 3 elementos, que es el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración. A partir de esos 2 elementos de la sabiduría, los 3 elementos de la conducta ética y los 3 elementos del entrenamiento de la mente, se componen los 8 extremos del noble camino óctuple. La sabiduría se basa primero que todo en la visión correcta. Y la visión correcta de las cosas es entender que existe el sufrimiento, entender que el sufrimiento es parte de la vida, primera noble verdad,
Entender su origen, segunda noble verdad, que es el deseo o el apego, y entender de que hay una extinción, una cura para el sufrimiento, que es la tercera noble verdad del Buda. El otro elemento de la sabiduría es el pensamiento, la segunda punta, digámoslo, del cuadro, del símbolo. Y el pensamiento se basa en que se debe renunciar del camino mundano de las cosas, o sea, del camino de los deseos, para alcanzar el nirvana, porque nada es constante, porque así como el disfrute o el deseo aparece, también se va. Por lo tanto, lo único que nos permite salir de la fluctuación de las cosas es el desapego, o sea, la renuncia del mundo de lo común. Lo segundo del pensamiento correcto es la intención o la buena voluntad de hacerlo, con una buena fe, con una necesidad propia de sanear lo espiritual. Y la intención de la jisma, que es la no violencia hacia otros organismos, solo puede alcanzar un desapego si y solo si no afecto en nada el camino de los demás. No puedo infligir dolor en los demás. Porque si yo voy a liberarme del sufrimiento, no puedo causar sufrimiento en los otros. Y ese es posiblemente una de las virtudes más difíciles del budismo, porque usualmente uno quiere enajenarse del dolor y quiere enajenarse del apego hacia ese dolor, pero el egoísmo no nos permite ver de que nosotros también somos causantes del dolor de los otros y que nuestras acciones nos llevan a que los demás sufran. Así que en el ahimsa budista debe renunciarse a causarle violencia a otro organismo, a otro ser o a otra conciencia, porque si no, no podremos alcanzar el nirvana, ya que aunque no tengamos nosotros sufrimiento, si le estamos cargando a otro ser ese aferro, como el odio o como el resentimiento. En la conducta ética es necesario tomar decisiones, como abstenerse de destruir la vida, abstenerse de tomar lo que no nos es dado, robar, abstenerse de conductas sexuales inapropiadas o dañinas, abstenerse de mentir o engañar y abstenerse de tener o de mantener visiones equivocadas de la realidad. A diferencia de los dogmas morales de Occidente, aquí lo que vemos es una invitación. No te dice como no lo hagas, no tienes que hacerlo, sino abstente de hacerlo. Es tu elección, tú decides sobre ello. Pero el consejo que te brinda el noble camino óctuple en la visión ética de las cosas es, por tu propia voluntad, abstente de engañar, abstente de robar o abstente de asesinar. No lo hagas porque es por tu propio beneficio al fin, porque es para que te liberes de aquello que te aferra a al dolor que habita la vida. ¿Cómo se logra esto? Hablando correcto, el tercer gran eje o la tercera punta del símbolo. Ya vimos de que la primera punta es la visión correcta, la segunda es el pensamiento correcto y el tercero es hablar correcto. ¿Y cómo se habla correcto dentro de la ética budista? Abstenerse de mentir, abstenerse de un hablar calumnioso o de generar, de difamar sobre los demás. Entonces hay que abandonar precisamente el alma de la discordia y la necesidad de generar envidia sobre los demás, abstenerse del hablar irrespetuoso, habla de que las palabras sabias son tranquilizadoras para el oído, son afectivas, que llegan al corazón, y las palabras que llegan a las personas son educadas, son atractivas y son placenteras.
Y por último, abstenerse de hablar frívolo. Hay que permitirse que las palabras permitan calor y atracción sobre los demás. El actuar correcto corresponde a la cuarta punta y tiene dos decisiones, y es abstenerse de tomar la vida, en este caso de asesinar, y abstenerse de tomar lo que no es dado, lo que no es propio. Porque hay otra gran verdad dentro del budismo, y es que el apego hacia las cosas materiales eh, puede ser que nos genere placer, nos satisfaga, pero al tiempo nos genera conciencia sobre su existencia y sobre todo nos genera conciencia sobre la necesidad de postergar aquello que es propio. Por eso en el Tíbet la gran mayoría de monjes no tienen más que la vestimenta y un cosito para cargar agua y semillas, porque creen de que el tener una posición material carga la vida. Entre más cosas tienes, más debes cuidar y más te aferras hacia el mundo de lo mundano. Y por último, el medio de vida correcto sería el quinto eje o la quinta punta, que es renunciar a vivir de manera incorrecta, renunciar a un trabajo corrupto y ganarse la vida de la manera más noble posible. Una vez se ha saneado la sabiduría a través de la visión y el pensamiento, y se ha saneado la ética a través de un hablar correcto, un actuar correcto y un medio de vida, un trabajo correcto, nos queda el entrenamiento de la mente para liberarnos de los deseos de la psiquis. Lo primero es el esfuerzo correcto. Entonces hay que esforzarse en prevenir lo insano, esforzarse en destruir lo insano y en esforzarse en cultivar lo sano y en producir lo sano. Como por ejemplo la no confusión, el incremento, la plenitud, el desarrollo del bien, son formas que nos permite un esfuerzo correcto. Significa en no malgastar la energía en aquello que no me va a acercar hacia una liberación del deseo. Tampoco es de que me voy a quedar como los ascetas sentados en una piedra sin hacer nada, sino en administrar de la manera más equilibrada posible, es decir, de la forma más consciente posible mis acciones y mi energía. Esa sería la sexta punta. La séptima punta es el smrit, que es la atención o conciencia correcta, y se basa en el Kayanabhusana, atenta o consciente contemplación del cuerpo, la admisión del cuerpo, de liberarse de la atadura de la insatisfacción de lo corporal y decir, me admito tal cual y como soy, y de lo que se me ha dado lo agradezco. Eso también implica un agradecimiento al cuerpo, a las funciones del cuerpo, al sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, y en permitir agradecer la existencia de un cuerpo que nos da la conciencia. Nos queda después el Vedapassana, que es la atenta o consciente contemplación del entorno de lo que me rodea, la percepción de lo que está a mi lado y el liberarme del arraigo a ello que me rodea. Lo tercero es la atenta, consciente contemplación de la mente, que es liberarnos de la necesidad de malgastar energía en pensamientos innecesarios. Y por último, la consciente contemplación de los pensamientos sensoriales o emocionales. Una vez se ha refugiado, como se cree en el budismo, una persona en su propia isla, sin la necesidad de buscar refugio en lo externo, es decir, sin la necesidad de encontrar respuestas sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su entorno y sobre sus sentimientos, se ha alcanzado un grado de iluminación porque ya no hay de dónde encontrar insatisfacciones, tanto en lo corporal como en lo metafísico, como en lo espiritual y como en lo que me rodea, como en lo externo. Me he liberado
de todas las insatisfacciones que complementan o llenan al ser. Después de recorrer estos 7 ejes, nos queda el último y es el más importante: la concentración o la meditación correcta. Para el budismo, si bien es cierto se puede seguir el camino de manera entera, es mucho más bonito ir teniendo conciencia sobre cada uno de los ejes, desde el conocimiento de la visión, ¿sí? Desde la visión correcta, es decir, desde ver que existe el sufrimiento, donde parte todo, hasta la meditación correcta, que es el último eje o la octava punta del noble camino óctuple. Y esa octava punta se divide en 4 partes, que son los grandes niveles de la absorción de la meditación. La primera es el primer jhana, que es bastante distanciado de la sensualidad, distanciado de los estados insanos. Una persona entra en la primera absorción, éxtasis, felicidad, sukha, y nace del desarraigo acompañados con un pensar discursivo, verbal. O sea, un ser disfruta de la meditación y encuentra en ella el éxtasis, piti, y la sukha, felicidad. Después de haber alcanzado ese éxtasis y ese disfrute máximo y elevado, esa sensación de que se ha logrado algo, ¿sí? La plenitud del goce, de, de, de la sensación de que se ha alcanzado una liberación, ¿sí? Esa gloria, viene un segundo jhana, que es la tranquilización o relajación de la mente. Así nace la concentración propia sobre el pensar discursivo y verbal, una conversación. El tercero es el éxtasis desvanecido. Ya no solo se ha tranquilizado, sino que se va perdiendo esa sensación de que se alcanzó la iluminación y el éxtasis y el goce y la felicidad. La persona se mantiene ecuánime, atenta, consciente, contemplando. Físicamente sensitiva al placer. Entra y se mantiene en la tercera absorción del jhana, llamado ahora por otras personas nobles como ecuánime contemplativo, alguien que tiene una morada placentera. Esto quiere decir que después de que se ha alcanzado el primer jhana, la adquisición del goce y la plenitud de la conciencia y esa sensación de sentirse totalmente maravilloso y feliz, viene la tranquilización del segundo jhana y luego viene el desvanecimiento de ello, sin necesidad de caer en una insatisfacción o sin necesidad de caer en aquello que perturbe la sensación de tranquilidad, sino que es la estabilización de la felicidad, el llevarla a un estado contemplativo y privilegiado de equilibrio. Y el cuarto jhana, con lo cual se alcanza el nirvana, o se pretende alcanzar el nirvana, es el abandono del placer y del dolor, como la desaparición del anterior éxtasis y del estrés. Entra y se mantiene en una cuarta absorción jhana. Es la pureza de la ecuanimidad y de la contemplación, donde ya no hay placer ni dolor alguno. En el primer jhana, cuando se ha alcanzado el grado máximo de meditación, se disfruta del éxtasis, se vive el placer de la felicidad total. Pero el budismo también reprueba ello, dice, haber alcanzado ese grado máximo de meditación tampoco nos sirve para llevar a nirvana. Es el primer paso dentro de la meditación, pero tampoco nos lleva hacia allá. Hay que estabilizar esa sensación de goce. Y en la medida en cómo se va bajando esa percepción deliciosa de la meditación, se va alcanzando el cuarto jhana, donde la mente queda absolutamente en blanco, donde ya no hay nada que la perturbe, donde solo hay un estado profundo de paz y de conciencia con la realidad. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, compártelo con tus amigos, suscríbete para disfrutar del
contenido que estamos preparando. Y desde hoy, cuando vuelvas a ver El noble camino octuple del budismo, ya no verás un objeto sino un significado. Para mí ha sido un disfrute maravilloso, gigante, hablarles de budismo. Es la experiencia espiritual y filosófica más bella que conozco. Y por eso pues lo he intentado tomar de la manera más natural posible. Esto fue Desencriptando Símbolos por Sebastián Cortés. Muchas gracias.